Video número 1 de nuestro curso de Excel nivel 2. Este va a ser un video donde, de acuerdo al temario del curso, tengo unas funciones en las cuales no se vieron durante la explicación presencial, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo regalo estas funciones, ¿sí? ¿Qué funciones vamos a ver? La función extrae, función izquierda, derecha, encontrar y largo, ¿sí? Entonces vamos a ver para qué sirven estas funciones. Vamos a abrir en nuestro repositorio el archivo que dice extrae izquierda, derecha, encontrar largo. Bueno, que habilito edición. En este archivo encontramos tres hojas, ¿sí? La primera es, vamos a ver las funciones de extrae, izquierda y derecha. Vamos a ver para qué sirven estas funciones. Entonces, yo lo que quiero acá con la función extraer, tengo esta columna, ¿sí? Esta tablita con varias columnas, ¿sí? Tengo solo esta información que son unos códigos, pueden ser códigos de producto, ¿sí? De pronto en sus trabajos pueden encontrar información así, pero necesitan, digamos, extraer cierta información, ¿sí? De estos códigos, ¿sí? De acuerdo a unos datos que ustedes necesiten, entonces necesitan extraer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta columna donde voy a extraer las primeras letras, ¿sí? Las primeras letras, aquí voy a arreglar esto, primeras letras, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que de este código que tenemos acá me extraiga las dos primeras letras, ¿sí? Acá tenemos un patrón donde los códigos, las letras iniciales son dos caracteres, ¿sí? Son dos letras, ¿sí? Después vamos a mirar cómo podemos sacar esas letras si tenemos, digamos, en nuestros códigos diferente cantidad de letras en estas celdas, ¿sí? Pero aquí tenemos un patrón donde las letras iniciales son dos caracteres y las dos últimas son dos caracteres, y tenemos los números que son tres, ¿sí? Tres números ahí, ¿sí? Ese es el patrón que se maneja en este ejercicio, ¿sí? Todos son las mismas cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La función extraer lo que hace es traerme unos datos que yo le solicito, ¿sí? Que me extraiga de un texto, ¿sí? O de una referencia a una celda unos valores que yo los voy a limitar. Entonces, para eso vamos a usar la función extrae. Vamos a ver qué parámetros, qué argumentos me pide la función extrae. La función extrae me pide un texto, ¿sí? El texto de donde yo voy a extraer esos datos, es decir, esta celdita que tengo acá.
una posición inicial desde donde yo voy a empezar a buscar, a extraer los datos y el número de caracteres. Es decir, a partir de esta posición inicial, ¿cuántos caracteres voy a traer? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Función extrae. ¿Sí? El texto que voy a traer es este. ¿Sí? De ahí es donde yo voy a extraer los datos. Segundo parámetro es la posición inicial, desde donde yo quiero extraer los datos. En este caso, como me está pidiendo que extraiga los dos primeros caracteres, entonces simplemente coloco acá posición 1. ¿Sí? Posición inicial es 1 y el número de caracteres. Ese número de caracteres es la cantidad de letras, cantidad de números, ¿sí? Cantidad de información que yo quiero traer de ese texto, ¿sí? Entonces, acá para que me traiga las primeras letras, como son 2 caracteres, entonces selecciono, escribo ahí el número 2, ¿sí? Entonces simplemente esta es la función extrae. Entonces cuando le doy enter, simplemente me trae CS, ¿sí? CS, que son las primeras letras, ¿sí? Si yo voy repito todos, en todos me va a traer las 2 primeras letras. Si tuviera en alguno de estos textos 3, 4 letras iniciales, entonces me trae solo las 2 primeras, ¿sí? Tendría que, digamos, si yo por ejemplo, aquí yo un ejemplo voy a modificar, agregarle estas letras, pues simplemente como yo le estoy indicando acá que me traiga las 2 primeras, entonces simplemente me trae el KR. Si quiero que me traiga KRRF, entonces simplemente acá voy y modifico la cantidad de caracteres por 4, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo quiero que tan solo ingresar acá la función y que me coincidan todos? Tendría que hacerlo de otra forma, ¿sí? Alargar un poco la fórmula, pero en este momento vamos a ver tan solo con este patrón, ¿sí? Con este patrón que el código inicia con 2 letras, ¿sí? Esta es la función extrae, ¿sí? Yo puedo también extraer los números o las últimas letras, ¿sí? Ya miramos ese ejemplo. Vamos a extraer acá las últimas letras. Entonces, simplemente, como todos los códigos tienen la misma cantidad de caracteres, ¿sí? La misma longitud, entonces simplemente utilizo extrae mi texto va a ser posición inicial. ¿Cuál va a ser la posición inicial? Simplemente la que va después del guión. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces posición inicial 8 y vamos a traer 2 caracteres desde esa posición, ¿sí? Entonces simplemente cierro y ahí ya me trajo el DS de este código y ahí ya estoy trayendo mis últimas letras, ¿sí? Tengan en cuenta, así como yo traje las primeras letras, esto funciona. Estoy manejando una constante, siempre voy a traer las mismas 2. Si yo quiero traer que fueran 3 últimas letras o 3 caracteres o 3 números, simplemente coloco acá 3 o 4 o 5 dependiendo la cantidad de caracteres que quiera traer, ¿sí? Entonces este es el ejemplo de la función extrae en este ejercicio, ¿sí? Vamos a extraer
Ahora no las letras, sino los números, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Extrae el texto y de dónde voy a iniciar. Resulta que el primer número está en la posición 4, ¿sí? Y simplemente son 3 números, entonces traigo mi número de caracteres, va a ser 3. Entonces ahí ya me trajo mis números. De esta forma yo extraigo datos, ¿sí? De una forma muy básica, cuando estos patrones, el patrón de estos textos sea la misma longitud, ¿sí? ¿Sí? Que se cumplan las mismas condiciones, entonces yo puedo hacer esto. Si no se están cumpliendo las mismas condiciones, ¿sí? Que la cantidad de letras iniciales, finales y los números no tengan la misma longitud, entonces nos tocaría mirar qué hacer, si usamos condiciones o si usamos otro tipo de codificación para que podamos traer esa información, ¿sí? Entonces inicialmente para esto sirve la función style, ¿sí? Este es el primer ejercicio básico con la función style. Ahora vamos a ver las funciones izquierda y derecha, ¿sí? Yo lo que quiero es que me traiga esta misma información con la función izquierda, ¿sí? Entonces simplemente yo lo que voy a hacer con la función izquierda, o para qué me sirve la función izquierda, simplemente voy a traer una cantidad de caracteres desde una posición inicial donde su búsqueda inicia desde empieza a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces voy a poner izquierda, la función izquierda, simplemente le digo acá que este va a ser mi texto, ¿sí? Mi primer parámetro es el texto y el segundo parámetro es el número de caracteres. Entonces simplemente de este texto va a iniciar a recorrer desde la primera posición de izquierda a derecha, ¿sí? Por eso es la función izquierda. ¿Cuántos caracteres quiero que recorra? Simplemente, como quiero traer las dos primeras letras, le digo 2, ¿sí? Que me traiga 2 y listo. Aquí le doy enter y me trae la misma cantidad de caracteres que con la función extrae, ¿sí? Para eso es la función, para esto sirve la función izquierda, ¿sí? Esto no, en la función izquierda no hay, yo no tengo que ponerle ninguna posición inicial, siempre empieza a contar desde la primera letra del texto, ¿sí? Desde el primer carácter de ese texto. Ahora vamos a ver la función derecha, que es la inversa a la izquierda, que hace que la búsqueda, ¿sí? Me empieza a extraer los datos de derecha a izquierda, es decir, desde el último carácter va posicionándose hasta el primer carácter. Entonces simplemente derecha me pide los mismos parámetros o argumentos de la función izquierda y simplemente el primer parámetro es el texto, ¿sí? Que este es mi texto, y segundo parámetro le digo que cuántos caracteres quiero que me traiga de ese texto del último carácter hasta el primero, ¿sí? ¿Cuántos quiero de ese texto que me traiga? Quiero traer DS son 2 caracteres, entonces simplemente coloco el número 2 y simplemente ahí ya me da, ¿sí? Empieza de izquierda, digo de derecha a izquierda, por eso la función derecha, ¿sí? Entonces de esto se trata, o esta es la forma como nosotros utilizamos la función
extrae izquierda y derecha, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos para ver cómo usar la función extrae de acuerdo a otra codificación, ¿sí? Vamos a ver este segundo ejercicio. Vamos a ir a la hoja número 2, donde dice encontrar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya la codificación es diferente, ¿sí? No se está cumpliendo con los patrones, ¿sí? En comparación de esta, que los patrones de los códigos eran la misma longitud, las letras iniciales eran la misma cantidad de caracteres, los números eran la misma cantidad, y los dos últimos caracteres eran siempre los mismos, ¿sí? O sea, la misma cantidad de caracteres en las últimas posiciones. Entonces, vemos aquí en este ejercicio que ya ese patrón no se está cumpliendo, ¿sí? Aquí tenemos 2 iniciales, 2 finales, 3 números. Acá ya son 3 iniciales, 2 iniciales, 3 números, ¿sí? Entonces, simplemente quiero extraer los números, ¿sí? Digamos, en este ejercicio me pide que extraiga los números, ¿sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto que era el ejemplo. Vamos a ver primero la función encontrar antes de usar la función extraer, ¿sí? Entonces, ¿qué patrón de todos estos números se está cumpliendo? Simplemente los guiones. En todos encuentro unos guiones, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, simplemente la función encontrar su resultado es un número, es la posición de un carácter al cual yo voy a buscar, ¿sí? O una palabra o lo que yo necesite saber. Simplemente yo le digo acá la función encontrar, ¿sí? Vamos a ver qué parámetro nos pide la función encontrar. Simplemente le digo cuál va a ser mi texto a buscar, ¿sí? Mi cadena de caracteres, ¿sí? El contenido que yo voy a buscar dentro de un texto, ¿sí? Ese va a ser el primer parámetro. El segundo parámetro es de dónde yo voy a buscar ese texto, ¿sí? Y el tercer parámetro es desde qué posición de ese texto yo voy a empezar a buscar, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner este ejemplo. Voy a colocar como yo quiero buscar el patrón que coincide en todos estos códigos, que va a ser el guión. Entonces coloco entre comillas el guión, ¿sí? Que va a ser mi texto a buscar, ¿sí? Si ustedes lo tienen con asterisco, con un slash, ¿sí? Bueno, como ustedes quieran dividir esos códigos, ese texto. Entonces simplemente ese va a ser el carácter o los caracteres que van a colocar acá, ¿sí? Simplemente ese es mi primer parámetro. ¿En dónde voy a buscar este texto? Este texto buscado, simplemente acá. De este texto es donde yo voy a buscar ese guión, ¿sí? Y mi tercer parámetro es un número desde donde yo voy a empezar a buscar en este texto, ¿sí? Yo coloco el número 1, ¿sí? Va a buscar desde el primer carácter. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo ya tengo armada mi función con todos los argumentos,
simplemente le doy enter y como resultado me arrojó el número 3. Vamos a ver por qué me dio el número 3 y no otro número. Simplemente inicia. La letra C es la posición 1, la letra S posición 2 y el guión que fue el que encontró está en la posición 3. Por eso me arroja el número 3. ¿Por qué no me arrojó, digamos, el número de este guión? ¿Sí? Que sería 4, 5, 6, 7. Simplemente porque la función encontrar, ¿sí? Me arroja como resultado el primer dato que va y encuentra, ¿sí? Si yo tengo dos guiones y coloco la posición 1, entonces va y la función se termina de ejecutar cuando me encuentra el primer valor, ¿sí? No el último. Si yo, por ejemplo, como ya sé que está en la posición 3, el primer guión, inicio en la posición 3, pues obviamente me va a arrojar también el resultado 3, porque inicio en esta posición. Pero la primera búsqueda hace, no, en esta posición está el guión, entonces termina. Pero si yo coloco acá en la posición 4, que es mi primer número, ¿sí? Es decir, el número 1, simplemente ya me va a cambiar el resultado y me va a decir que de ese texto el guión a buscar está en la posición 7, ¿sí? Entonces ya depende cómo nosotros organicemos nuestra función, pero como de acuerdo a esta columna yo voy a extraer los números, entonces yo simplemente voy a decir que va a ser en la posición 1. Yo no voy a buscar el último guión, ¿sí? Porque simplemente los números están antes del último guión, ¿sí? Entonces en la posición 1, ¿sí? Entonces si arrastro aquí ya me está indicando en dónde está el primer guión de estos códigos. Ahora vamos a extraer los números. ¿Cómo extraigo yo los números? Simplemente vamos a usar la función extraer, que ya la vimos. ¿De dónde vamos a extraer los números? De acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser la posición inicial? ¿Sí? La posición inicial de donde están los números, ¿sí? Como el patrón no me coincide acá, ¿sí? Yo no tengo diferentes posiciones donde inicia los números, ¿sí? Entonces, para eso vamos a indicarle que el guión, ¿sí? Del primer guión, que es donde inician los números después del primer guión, y en donde yo encuentro el guión simplemente de este valor, ¿sí? De ahí es donde yo inicio. Pero ¿qué pasa? Acá yo estaría iniciando desde el guión, ¿sí? Y yo quiero que inicie desde el primer número, no desde el guión. Entonces para eso va a ir a sumarle un 1. Entonces toma la posición del guión más 1, es decir, se va a ubicar en el primer número. Y de ahí, ¿cuántos caracteres? Vamos a verificar cuántos números se están repitiendo, o sea, cuántos caracteres tiene el número. 3 números en cada uno, ¿sí? Entonces va a ser 3 caracteres los que me va a traer, ¿sí? Entonces simplemente le doy enter y ya me trajo en esta función, con esta función, los 3 números. Y yo simplemente arrastro y ya de este código ya extraje los números, ¿sí? Entonces ya lo que tenemos que hacer es saber en qué posiciones están los números o las letras, si es lo que yo deseo buscar, y simplemente
pues ya necesito saber cuántos caracteres tengo que traer, en qué posición debo iniciar, y eso es todo por este ejercicio. Entonces simplemente aquí ya vimos cómo nosotros encontramos un carácter, ¿sí?, o una cadena de texto, y cómo nosotros podemos extraer valores cuando nuestro texto no coincide con el mismo patrón, con la misma longitud, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros lo extraemos. Hay distintas formas de hacerlo, esta sería una forma muy básica de hacerlo, ¿sí? Yo perfectamente me puedo evitar esta columna, ¿sí? Simplemente aquí, si yo coloco el valor y quiero extraer los números, pero si contar con esto, simplemente lo que hago es combinar estas dos fórmulas. ¿Cómo yo hago? Simplemente voy a extraer de este texto, le voy a decir que me busque, ¿qué cosa? El primer guión, ¿sí?, o el primer carácter separador de esos códigos, de ese texto, y simplemente le digo que dentro de qué texto, de este, en donde inicia, cierro, a esto le sumo 1, y ¿cuántos caracteres voy a traer? 3. Cierro y ya me trajo el mismo código. Entonces extraje del texto con la función encontrar, dije dónde yo me voy a posicionar, desde dónde yo voy a iniciar y cuántos caracteres voy a traer. Entonces simplemente esa sería la forma de agrupar la función encontrar y la función extraer para que me traiga esta información. Y nuestro tercer y último ejercicio, vamos a ver unos parámetros acá, verificando. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en el segundo ejercicio, las letras, la longitud de las letras varía, pero conservaba la misma longitud de los números, ¿sí? En cambio, en este ejercicio, si nos damos cuenta, no coincide nada. Lo único que coincide es que encontramos unos guiones, ¿sí? Unos guiones es lo único que se asemeja en todos estos códigos, ¿sí? Pero ya acá nos varía las letras iniciales, nos varía la longitud de los números y nos varía también la longitud de las últimas letras, ¿sí?, en ese código. Entonces vamos a extraer los datos numéricos inicialmente. ¿Cómo vamos a extraer? Yo para eso necesito saber en qué posición inicialmente, ¿sí?, en qué posición están los guiones, ¿sí?, para saber cuántos caracteres necesito traer, y ahí sí puedes usar la función extraer, ¿sí? Necesito saber de cada uno de estos cuántos caracteres tiene cada número, en qué posición está el primer guión y en qué posición está el segundo guión. Entonces vamos a buscar nuestro primer guión, ¿sí? Entonces vamos a buscar una función encontrar el texto buscado, que es nuestro guión. Segundo parámetro, de qué texto voy a hacerlo, ¿sí?, de qué texto voy a buscar ese guión.
y desde donde yo voy a empezar a buscar, desde mi primera posición. Entonces yo ya tengo ahí mi primer guión, ¿sí? Ya saqué mi primer guión, ya sé en qué posición está mi primer guión, ¿sí? Aquí está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, posición 2, posición 6, posición 5, así sucesivamente. Ahora vamos a buscar dónde está el segundo guión. Entonces vamos otra vez a función encontrar, ¿sí? De qué texto voy a buscar ese guión y dónde inicio. ¿Dónde inicio? ¿Sí? Simplemente voy a iniciar desde donde está mi primer guión, pero en el siguiente carácter. Es decir, le sumo 1. ¿Sí? Es decir, que está en la posición 10. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la posición 10 de este texto está mi segundo guión. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Y cuántos caracteres hay entre estos dos guiones? Entre este rango de datos. ¿Sí? Simplemente para eso, para saber cuántos números tiene mi código, entonces simplemente le digo que de este segundo guión me reste la posición del primer guión, ¿sí? Entonces le doy enter. Me dice que hay 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero son 6 y aquí me está dando 7. ¿Por qué? Porque el primer guión está en la posición 3 y el segundo guión está en la posición 10. Entonces hasta acá hay 7 posiciones hasta este guión, pero resulta que yo no voy a contar este guión, yo voy a iniciar desde este primer número. Entonces para ello necesito restarle un 1 a esta operación, para que ahí sí me arroje la cantidad de números, ¿sí? Este rango de datos dentro de mi código, ¿sí? Es decir, este 199.152 son 6 caracteres. Si yo arrastro, en el segundo debería ser un 4, ¿sí? Entonces aquí hay 4 números, aquí hay 4 números, aquí hay 6 números, aquí hay 3 números, 4 números, 5 números, 3 números, 4 y 4. ¿Listo? Entonces yo ya sé con estos datos qué es lo que voy a extraer, ¿sí? Entonces voy a extraer mis números, ¿sí? Yo hice esto, ¿sí? Encontrar los caracteres del guión para saber cuánto era la longitud de este número, ¿sí? Con esta fórmula. Y ahora vamos a extraer los números. Simplemente voy a utilizar la función extrae. ¿Qué texto? ¿De dónde voy a extraer esos números? De acá, de este texto. ¿Cuál va a ser mi posición inicial? Simplemente voy a ubicarme en el primer guión, ¿sí? Pero como yo no necesito contar el guión, entonces me ubico en el siguiente carácter, es decir, le sumo 1, ¿sí? A ese valor de esta celda, ¿sí? Y la posición final, digo, no la posición final, sino el número de caracteres, ¿cuál va a ser? Pues simplemente
esta celda que son los caracteres. Entonces simplemente cierro y ahí ya me trajo el número. El número de este código es 199.152. Efectivamente, si voy a rastro, ahí ya me trajo los números de cada uno de estos códigos. Entonces, de esta forma, así fácil, nosotros podemos extraer la información sin que me coincida con los patrones de cantidad de caracteres, ¿sí? Sino por medio del único patrón que me coincide, que sería un carácter en especial, en este caso un guión, ¿sí? Esta sería la forma como yo traigo información desde ¿dónde? Desde un texto, ¿sí? Cuando no coincide con la longitud del texto. Ahora quiero extraer estas primeras letras de estos textos, ¿sí? Entonces yo el patrón que se me repite acá es el guión. Yo me voy a guiar o voy a utilizar como patrón el primer guión, ¿sí? Entonces para eso voy a averiguar en dónde está mi primer guión. Entonces, ¿en qué posición? Texto buscado, que va a ser mi guión. ¿En qué texto? En este. Y simplemente en qué posición inicial voy a buscar mi primer guión. Simplemente desde la posición 1, ¿sí? Porque necesito mi primer guión, no mi segundo guión, ¿sí? Entonces ya sabemos que está en la posición 3. Y ahí ya tengo mi primer guión encontrado, la posición del primer guión. Ahora voy a traer simplemente mi texto. Entonces extraer, ¿sí? Las primeras letras, ¿sí? El primer grupo de letras de ese código. Entonces simplemente voy a usar este texto de búsqueda, ¿sí? Mi posición inicial va a ser el siguiente carácter de donde está el guión. ¿En qué posición está el guión? Simplemente en esta posición, y necesito ubicarme en el segundo carácter, en el siguiente carácter. No, perdón. Estoy hablando mal, ¿sí? En posición inicial, desde donde yo voy a empezar a buscar mis letras, a traer mis letras desde la posición 1 de ese texto, ¿sí? ¿Y cuántos caracteres? Simplemente ahí sí voy a, como yo ya sé en qué posición está el guión, hasta ahí yo voy a hacer la búsqueda, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si yo lo dejo hasta ahí, miren lo que pasa, que también me trae el guión, pero yo no necesito traer el guión sino solo las letras, ¿sí? Entonces para esto tengo que restarle una posición a este parámetro, al número de caracteres, es decir, ya sé en dónde está mi guión y le resto 1 para que se me ubique en una posición antes del guión, ¿sí? Entonces ahí sí ya me trae solo CS. Y si voy a rastro, va y me trae el primer grupo de letras antes del guión, ¿sí? De caracteres antes del guión, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo nosotros extraer el primer tramo de letras, los números centrales, ¿sí? O finales, depende de donde ustedes quieran extraer la información, ya depende como ustedes tengan organizados sus IDs, sus códigos de referencia, bueno, en fin,
como trabajen su información. Entonces de esta forma nosotros traemos los grupos de datos de un texto, ¿sí? Ahora vamos a ver en este traer los últimos, el último grupo de datos, pero su condición está en que me va a traer después de el segundo guión, ¿sí? Entonces necesito saber, como tenemos en este código doble guión, y yo no podría traer el último grupo sacando directamente el último guión, porque necesito saber la longitud, y como no se me cumple con la misma longitud todos estos códigos, entonces no lo puedo hacer directo, como hicimos en el primer ejercicio. Entonces acá tenemos que sacar la posición de cada guión. Si tengo 5, 6, 10 guiones, entonces necesito saber esas posiciones primero de cada guión. Entonces mi primer guión es la función encontrar, ¿sí? Esto a buscar guión. ¿En qué texto? Acá. Y mi número inicial. Entonces ya sabemos que de la posición 1, ¿sí? Simplemente ahí ya tengo mi posición inicial, que es pues estas columnas que ya hemos hecho, ¿sí? Como aquí ya teníamos esto, pues simplemente también hubiéramos podido darle igual y ya me lo calcula, ¿sí? Ahora, segundo guión, encontrar. Texto buscado, pues el guión, ¿desde dónde? Desde esta posición, pero que se ubique en la siguiente, en el siguiente carácter, ¿sí? Acuérdense que si yo lo dejo que inicie desde este primer guión, pues simplemente me va a mostrar el resultado del primer guión, ¿sí? Pero yo necesito el segundo, entonces para eso le sumo acá un 1 y simplemente le digo perdón, yo me estoy saltando acá un campo, un parámetro, un argumento. ¿En qué texto? ¿Sí? Y ahora sí, el número inicial, pues simplemente desde el primer guión ubicado, pero en la segunda, en el siguiente carácter, ¿sí? El siguiente carácter donde encuentra el primer guión. Listo, entonces ya tenemos esta misma columna ya calculada, ¿sí? Esta y esto, ¿sí? Son los mismos. Entonces ya tengo ubicado esta información. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a extraer directamente desde acá la información desde acá, no sé cuántos caracteres voy a traer porque no me coincide después del guión, no me coincide la misma cantidad de caracteres. Aquí tenemos dos caracteres, dos letras, tres letras, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, podríamos tener de 4, de 8 letras, bueno, dependiendo. Entonces para eso vamos a usar una función que se llama largo. ¿Para qué me sirve la función largo? Simplemente el único parámetro que me pide es un texto, y entonces con esto yo voy a saber cuántos caracteres o cuál es la longitud de ese texto, ¿sí? Entonces me está indicando acá un 12, ¿sí?
un 12 y simplemente este texto tiene 12 caracteres, ¿sí? Todos tienen 12 caracteres. En simple y llana, digámoslo así, coincidencia, ¿sí? Por simple coincidencia me está sacando este tipo de información, ¿sí? 12. Entonces, como yo tendría este 12, entonces aquí en extraer, ¿sí? Cada uno de estos textos, de estos códigos, tienen la misma longitud, ¿sí? Pero puedo tener un código con 11 caracteres, un código con 15 caracteres, entonces no me serviría algún patrón en este momento. Este patrón me está coincidiendo, ¿sí? Tenemos la misma longitud del texto. Entonces vamos a ver cómo se haría si esto coincidiera. Si esto coincidiera, así como en este ejemplo. Como en este ejemplo coincide, simplemente yo tengo que hacer lo siguiente. Decir que extrae para que me traiga las letras. ¿De qué texto voy a extraer? De acá, ¿sí? Posición inicial. Tengo que ubicarme en el segundo guión, pero en el siguiente carácter del segundo guión, ¿sí? Entonces tengo que sumarle 1. ¿Y cuántos caracteres? 2, ¿sí? Pero aquí hay un problema, y porque por eso no puedo hacerlo de esta forma directamente. En este caso, en el primero me coincide, pero en el segundo ya no me va a coincidir. ¿Por qué? Porque el segundo guión está en la posición 9, ¿sí? Y como yo le estoy indicando que me traiga solo 2 caracteres, entonces me va a traer los 2 primeros caracteres acá, TE, pero resulta que es TEN, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, mire que me va a traer solo 2 caracteres. Entonces, para eso no me importa si esta longitud es la misma, simplemente voy a modificar esta fórmula. ¿Qué pasa? Que simplemente tengo que sacar la diferencia entre el largo y la posición del segundo guión, ¿sí? Simplemente largo, y a esto le resto la posición del segundo guión, ¿sí? Entonces aquí me va a traer el resultado de este último parámetro. Aquí va a ser 2, pero si se dan cuenta acá ya son 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3 y 2, ¿sí? Entonces simplemente aquí doy enter, ya me trajo el DS, pero si yo voy a rastro ya me toma todos los caracteres, ¿sí? Entonces, mucho ojo con aplicar las fórmulas directamente, ¿sí? Sacaron el largo y dicen, ah, no, pero es que el largo es la misma longitud, entonces puedo sacar directamente un número acá 2, entonces, pero es que ustedes se están guiando en el primero, pero el segundo ya varía, ¿sí? ¿Dónde están las posiciones? ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros aplicamos esta fórmula porque los guiones, obviamente, están ubicados en diferentes posiciones.
Si fueran las mismas posiciones, ahí sí aplicamos números directamente, ¿sí? Valores constantes, ¿sí? Pero como no son posiciones constantes, sino que varían de acuerdo al código, entonces ahí sí, no hablemos de código sino de texto, entonces tenemos que manejar fórmulas para que nos saque la información. Entonces espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video.